Amén. Vamos a ir a Romanos, capítulo 2. Hoy nos toca, el pastor había dado los versículos 12 y 13 de Romanos capítulo 2. Hoy nos toca del 14 al 16, pero son versículos que leídos sin el contexto se van a hacer bastante más complicado de entender. Así que al igual que hizo el pastor, para retomar y entender todo lo que estamos hablando, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2. Dice así: por lo cual, o sea, por esto de que hablábamos de que las obras del Señor muestran que hay un Dios verdaderamente, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, acá sí ya empezamos la parte que nos toca hoy, ¿no? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén, a la palabra de Dios. Hoy vamos a extender, y podríamos llamarle también complementar, el mensaje que el pastor dio la semana pasada, ya que desde el versículo 12 hasta el versículo 16 se podría unificar en un solo tema. Doy gracias al Señor realmente porque cuando vi que le tocaba al pastor los versículos 12 en adelante, le digo, oro por vos, le digo, porque es un tema complejo si no se lo sabe explicar bien, y para la gracia de Dios, como daba gracias la hermana recién, el pastor supo explicarlo con mucha simpleza, muy entendible. Realmente anoche me tuve que poner, ayer a la tarde, me tuve que poner a escucharlo de vuelta para retomarlo a partir de ahí, del mismo versículo, y digo, wow, realmente el Señor le dio las palabras justas para que no se extienda demasiado y para que no sea complejo, ¿no? Porque tenemos un pequeño problema con este pasaje, y es la forma en la que está escrito. Al estar escrito en este español antiguo, a veces parece que está diciendo cosas demasiado complejas y en realidad está diciendo cosas bastante simples, y hay otras veces que tiene frases que parecen bastante simples pero tienen mucha profundidad, ¿no? Por eso nos tomamos el trabajo a veces de agarrarlo versículo a versículo, palabra a palabra, para que podamos entender. Este es uno de tantos pasajes que se ha prestado tristemente a confusión y a sacar conclusiones raras con respecto a cómo Dios va a juzgar en el fin a la gente, a los cristianos, y cómo va a juzgar a los del mundo, ¿no? Y ahora vamos a ver a continuación que muchos de esos problemas de interpretación están o en la Reina Valera, por cómo lo estamos leyendo, que es una de mis versiones favoritas, pero a veces las frases que usa son demasiado complejas innecesariamente, porque vamos a leer la Nueva Traducción Viviente y vamos a ver que no está diciendo algo tan complicado.
Y a veces también es culpa de que a veces buscamos entender lo que queremos entender en la palabra de Dios y no lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso es clave en lo que vamos a leer el día de hoy, en lo que vamos a ver el día de hoy, porque si retomamos hasta el principio anterior al capítulo 2, ¿no? En el capítulo 1, Pablo comenzó esto, todo esta... Primero obviamente saluda, habla del deseo que tiene de ir a Roma. Recordemos que estamos en una carta, esto lo leyeron ellos de una sola corrida, ¿no? Así que el tema es uno mismo. Pablo primero los saluda, les dice su anhelo de ir a Roma a predicar, les dice el por qué, porque no se avergüenza del Evangelio, y luego empieza esta disertación a partir del versículo 18, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿sí? Y esto lo vamos a repetir muchas veces en cada enseñanza porque es importante que recordemos de qué venía hablando Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra los hombres, contra toda injusticia, contra los que detienen, dice, con injusticia la verdad de Dios. ¿Y cuál era la verdad de Dios? La verdad es que hay un Dios, que existe un Dios y que se revela a través de las cosas creadas. Podemos ver que claramente hay un Dios. Y cuando nosotros nos negamos a entender que hay un Dios o que Dios nos está hablando, a veces creemos que hay un Dios, pero nos negamos a entender que lo que Dios nos está tratando de decir a nosotros, lo que Dios nos está tratando de mostrar, lo que estamos haciendo es detener con nuestra injusticia la justicia de Dios. ¿Se acuerdan hasta ahí eso, no? Perdón. También el apóstol Pablo nos dijo que todos somos pecadores inexcusables, ¿sí? Nadie puede decir, no, yo era menos pecador, yo no estaba tan metido en el mundo, no, bueno, nadie va a poder decir en el día del juicio, no, yo no conocía, a mí nadie me predicó, no, somos inexcusables, porque de una u otra forma el Señor se revela a cada persona mostrándole que hay un Dios. Ahora ya está en cada uno si cada uno quiere buscar a ese Dios. Es por eso que hay tantas religiones en el mundo. ¿Sabían que el ser humano es un ser religioso por naturaleza? ¿Por qué? Porque en el momento que Dios crea al hombre, lo crea en comunión con él. Y cuando el hombre peca y se corta esa comunión, la necesidad de comunión con un Dios creador está en nosotros. Y algunos encuentran, en dioses paganos, otros lo encuentran supuestamente en la ciencia, en la lectura, en la familia. Cada uno busca esa conexión que se perdió, que era plena de Adán y de Eva con Dios. Esa conexión, al romperse, ahora el ser humano la busca en otras cosas. Por ejemplo, en las cosas creadas, como decía el apóstol Pablo, terminamos dándole culto a las cosas creadas en lugar del Creador. Y también Pablo nos dijo que Dios no hace acepción de personas. Y ahora, en este pasaje que acabamos de leer desde el versículo 12, que es donde empezó el pastor, hasta el versículo 16, perdón. Ahora Pablo pasa a explicarnos que ni siquiera los que nunca escucharon acerca de Dios, los que nunca escucharon acerca de la Biblia ni de Jesucristo, ni siquiera ellos van a tener excusa delante del juicio. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se reveló aparte de la naturaleza también está revelado ¿en dónde? En nuestra conciencia, ¿no? Dice, y aquí es donde yo les decía que puede que se vuelva complejo, pero solamente la forma en la cual está escrita. Dice, leemos desde el 12, ¿no? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto obviamente ya el pastor lo explicó la semana pasada, pero para que entendamos por qué les dice esto Pablo a los romanos, recordemos que los judíos se creían que tener la ley de Dios los hacía salvos. El solo hecho de tener la ley de Dios ya los hacía salvos, y la gente, los gentiles, los otros, como no conocían la ley de Dios, se iban para el infierno. Ellos porque tenemos la ley, somos salvos. Eso es el equivalente a creer, y muchos cristianos huimos así, me voy a meter en la bolsa, de creer que porque vengo a la iglesia y porque leo la Biblia, soy salvo. Es el mismo error, es exactamente el mismo error que cometían los judíos. Creer que porque tenés la ley de Dios, la palabra de Dios, ya soy salvo por eso. Y por eso el apóstol Pablo les dice eso. No, ellos, los que no tienen ley,
que van a perecer sin la ley, pero no tienen excusa, y ustedes, o sea, nosotros, mucho menos. Porque ellos creían que solo tener la palabra de Dios los justificaba, y Pablo les dice, no, esto los condena peor a ustedes, porque teniendo la palabra de Dios, no hacen lo que dice la palabra de Dios. Entonces, traspasemos esa palabra a nosotros, ¿no? Porque obviamente le estaba hablando a la iglesia, no solamente a los judíos, le estaba hablando a toda la iglesia, griegos, por eso aclara al judío primeramente y también al griego, o sea, se refiere a nosotros, los gentiles, los que no somos parte del pueblo de Israel. Nosotros tampoco tenemos ningún tipo de excusa ni la vamos a tener delante del Señor. Todo lo contrario, dice la palabra del Señor que el Señor al que más le da, más le demanda. Y a nosotros no solamente nos dio la palabra completa, nosotros tenemos la gracia, que tenemos la revelación completa. ¿Vieron cuando el apóstol Pablo dice, creo que a Timoteo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios? ¿De qué escritura hablaba Pablo? Del Antiguo Testamento, porque ellos ni siquiera sabían que estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Ellos creían que el Señor venía ya. Sí, tenían las cartas que las leían, los evangelios, pero no los leían, ellos no decían esto es palabra de Dios. Era la carta del apóstol Pablo. Ahora, con el tiempo se volvió un canon bíblico y los estudiosos bíblicos se dieron cuenta de que esto es palabra fiel de Dios. Pero ellos creían que el Señor venía ahí, en ese momento. Entonces cuando le dice, estudia la palabra, le dice a Timoteo, le está diciendo el Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos tenían, o sea, la ley de Dios. En eso, dice, el Señor Jesús les decía, en esa ley, ustedes creen que tienen la vida, le decía a los fariseos, el Señor Jesús, y precisamente ella es la que da testimonio de mí, la ley de Dios, la palabra de Dios. Entonces, no solamente tenemos la palabra de Dios, sino que tenemos algo que no han tenido la mayor parte de las generaciones en la historia de la humanidad: la accesibilidad, la comodidad de poder tener a mí me encanta la aplicación de la Biblia del celular, porque tengo todos los comentarios bíblicos. Ayer necesitaba otras versiones porque este pasaje se me hacía complejo, entonces me puse a buscar las versiones de la Biblia que había más antiguas para tratar de entender mejor este pasaje. Y encontré que está la Reina Valera desde 1600, encontré una que es de los judíos, encontré otra que es la parte de la Septuaginta. Dios santo, cuánto privilegio tenemos para poder seguir estudiando en profundidad. El Señor nos ha dado un privilegio mucho más grande, por lo tanto nuestra responsabilidad es mucho más grande. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que rendir mucha más cuenta que los romanos a los cuales se le estaba escribiendo, porque ellos tenían solamente la ley de Dios del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la revelación completa hasta el Apocalipsis. Cuando Pablo escribió esto, era la iglesia primitiva todavía. Versículo, ahí Romanos capítulo 2, versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y acá cuando dice no tienen ley se refiere a que no tienen la ley de Dios, que no tienen, los gentiles que no conocen lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, han visto que hay gente que no conoce a Dios, que no quiere saber nada con Dios, pero a veces hacen cosas buenas, a veces dan donativos, a veces tienen una buena actitud. Se te cayó la billetera y en vez de robarte te dicen, che, se te cayó la billetera. ¿Por qué? No sé, por honradez lo hacen. Bueno, cuando hacen esas cosas, dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y ahí viene el primer problema. Esto no está diciendo que Dios los va a juzgar de acuerdo a su propia ley. Ellos como no tienen la ley, entonces Dios los va a juzgar. Para nosotros en español, la frase ley para sí mismo significa yo soy mi propia ley. No, pero acá si leemos la Nueva Traducción Viviente, que es la otra traducción que el pastor suele aconsejar que veamos, dice así: aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Nada más. O sea, simplemente están demostrando que esa ley está escrita en el ser humano, ¿sí? Porque cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? A su imagen y semejanza. Por más que el pecado rompió la relación, la naturaleza del hombre es parte de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Dios sopló aliento de vida. Fíjense que cuando Dios crea a los animales, Dios no creó a los animales como al hombre. Dios, cuando vamos leyendo, dice que produzca el agua seres vivos.
Y del agua nacieron los seres vivos. Pero Dios no creó uno por uno los pececitos como hizo con el hombre directamente. Solamente en el hombre Dios lo crea, dice, del polvo de la tierra y sopla, ¿qué cosa? Aliento. Ese aliento, ¿saben qué es? Parte, Espíritu de Dios, parte del alma viva de Dios le dio al hombre. Por eso el ser humano es el único que tiene conciencia. Es el único que tiene conciencia. Por más que el mono se parezca mucho al hombre y por medio que haya personas que se parecen a monos, que por ciertos rasgos nada más, eso no quiere decir que el hombre y el mono sean la misma cosa, porque no tenemos la misma conciencia de ninguna forma. Entonces, cuando los gentiles, dice, o sea, las personas que no tienen a Dios, muestran estos rasgos tan bondadosos, precisamente lo que están mostrando es que hay un Dios verdadero, que dejó una marca en esa persona, ¿sí? Ahora, esas buenas obras no lo van a justificar el día del juicio, porque la única forma es por medio de Jesucristo. No es que estas buenas obras que ellos hacen los van a justificar. Y para el tema de los judíos y los que estaban en Roma, esto era mucho más grave, porque si leemos al principio, que cuando leímos desde el versículo 1, vemos que dice, esperen que vuelva a la Reina Valera, dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Ven que, como les digo, la Reina Valera tiene esta forma difícil de expresar la frase, pero simplemente está diciendo, ¿vos creés que porque sos judío, porque tenés la ley de Dios, pero haces lo mismo que hacen los otros, te vas a escapar? No. Luego vamos a ver mucho más adelante que el apóstol Pablo utiliza la frase en ninguna manera, ¿no? ¿Pecaremos porque ya no tenemos ley? En ninguna manera, ¿no? Como diríamos los cordobeses, estás loco vos, no tenés idea de lo que estás diciendo. Versículo, volvamos ahí, Romanos 2, capítulo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, muestran que tienen la ley en sí mismos, la ley de Dios escrita. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? Esto es muy normal, pero ahora quiero que leamos esto mismo, estos 3 versículos, en la Nueva Traducción Viviente. El que lo tenga, si no, yo acá se los voy a leer, presten atención. Dice, aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley, cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indica que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús. Escuchen esta frase: la vida secreta de cada uno. Me encanta esta versión. La Reina Valera más, no se nota tanto porque dice juzgará en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Pero esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice la vida secreta es la que va a juzgar. ¿Por qué la vida secreta? Y porque la vida pública ya la juzgamos todos. Todos vemos, si yo hago una obra de bien y doy un donativo y salgo en la televisión mostrando que di un donativo, mirá, el pastor tal hizo esto, ya está, dice la palabra de Dios, ya te llevaste toda la gloria que te podías llevar, la de los hombres, la que todos te vieron. Ahora, ¿cuál es la vida secreta? ¿Con qué intención hiciste ese donativo? Y ahí es donde está el problema de las buenas obras en las personas del mundo, que muchas veces son para su vanagloria, ¿sí? Hay un muchacho ahora que no sé si lo han visto, que anda por África haciendo pozos y está avergonzando a los organismos internacionales porque está demostrando que con 2 millones de pesos nomás puso como 100 pozos en África y los otros organismos no sé cuántos miles de millones manejan y no hacen nada. Bien, está que todo el mundo ahora está que lo ama el chico este. Ahora, ¿por qué lo hace este chico? ¿Lo hace para la gloria de Dios? ¿Lo está haciendo en secreto? No, lo está haciendo para su propia gloria. Hay algo en esto que le está causando una satisfacción en ayudar a los demás. No lo está haciendo para glorificar a Dios. Dice, ya sea que vivamos o que muramos, lo hacemos para Cristo, ¿sí? Todo lo que tenemos que hacer lo debemos hacer para la gloria de Cristo. Y el mismo Señor Jesús dijo, todo lo que haga tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Si vas a dar un donativo, hacelo, pero calladito. Entonces vemos que las obras, que por más que parezcan excelentes, si están hechas
públicamente de una forma, no lo sabemos, pero lo que está en lo privado es lo que Dios va a jugar ¿cuándo? En el día del juicio, ¿sí? Es ahí donde va a estar el asunto. ¿Cuál es la intención con la cual nosotros, y ahora volvamos, porque esto no se lo está diciendo a la iglesia, cuál es la intención con la cual yo estoy viniendo a la casa de Dios? ¿Cuál es la intención con la cual yo estoy escuchando, estoy leyendo todos los días la palabra de Dios? ¿Cuál es la intención con la cual yo le predico a mi hermano o le digo, hermano, mirá, te equivocaste en esto? Capaz que es honesto, pero capaz que lo que quiero es un conflicto. ¿Cuál es la intención con la cual yo voy a visitar a un hermano? ¿Cuál es la intención con la cual yo... no sé, aún si le traigo un ramo de flores a mi esposa, le traigo algo a mi esposo, un regalito, un bonobón no, porque ya saben que no le gusta. ¿Cuál es la intención? ¿Quiero ganar algo o lo estoy haciendo con un corazón honesto, verdadero? Bueno, el día del juicio dice, la vida secreta, eso que parecía escondido, va a salir a la luz. Y es ahí donde todos estamos en problemas. Y es ahí donde no podemos ocultar delante de Dios nada. Por eso les decía, no es complicado lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo complicado lo puede hacer por un lado la traducción o por otro lado lo que nosotros queramos entender de esto. De este pasaje he escuchado a gente sacar conclusiones diciendo que, bueno, a los que no conocen a Dios, como son ley para sí mismos, Dios los va a jugar de acuerdo a la ley que hay en su corazón. No está diciendo eso Pablo de ninguna manera, ¿no? Ven como a veces cuando, si no buscamos entender lo que quiere decir la palabra de Dios, terminamos entendiendo lo que nosotros queremos entender. Y la clave para entender esto está en el pasaje que ya leyó el pastor y explicó la semana pasada, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. ¿Han notado algo muy loco en todo esto? Y lo van a notar durante todo el libro de Romanos. Que hay dos palabras que se repiten una y otra vez. La palabra juicio y la palabra ley. La palabra juicio y la palabra ley. Una y otra vez. Ahora yo les pregunto, ¿por qué a Pablo le interesa tanto hablar tanto de la ley si supuestamente ya no estamos bajo la ley? ¿No dice Pablo mismo, ya no estamos bajo la ley? ¿Por qué dice acá en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen, ¿no? Acá está. Sino los hacedores de la ley. Perdón, ¿la ley importa o no importa al final? Vamos rápidamente ahí para que podamos entender este pasaje un poquito mejor. Porque, como les decía, esto es una carta y esto es un tema que Pablo va avanzando y es como que Dios le va dando de a poco el entendimiento de cómo ir expresándolo mejor, ¿no? Cuando llegamos al capítulo 6, que ya obviamente en un futuro lo vamos a desarrollar más correctamente, pero ahora rápidamente para que entendamos por qué está hablando tanto de la ley. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15, están estos famosos pasajes que yo cada vez que lo escucho de alguien, de la boca de alguien, nunca es para hablar de la palabra de Dios, sino para justificarse de algo. Que dice, bueno, pero ya no estamos en la ley. Es una excusa, siempre en vez de usarse como palabra de Dios viva para reprenderme a mí mismo, siempre es una excusa para, bueno, pero eso era de la ley, ¿no? Porque el pecado, viene hablando Pablo acerca del pecado, ¿no? De cómo el pecado nos hace esclavos, porque el pecado no se enseñoreará, o sea, no va a ser más tu dueño, no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. E inmediatamente Pablo dice esto, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En otra traducción dice, Dios nos libre, no lo quiera Jehová, dice en otra versión. En ninguna manera. No. ¿Qué quiere decir esto acá? Y hay otra también la Nueva Traducción Viviente creo que es, dice, un segundito que estoy en el 6, sí. Acá está.
acá está mucho más claro. En la Nueva Traducción Viviente, capítulo 6, versículo 14, dice: el pecado ya no es más su amo, ¿sí? Nos habla a nosotros. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. ¿A qué se refiere esto? Recordemos a quién les está hablando, a los judíos y griegos que estaban en Roma. Ustedes ya no tienen que vivir más buscando cumplir la ley de Dios para poder agradar a Dios. Ahora están bajo la gracia. Entonces Pablo les dice que, fíjense cómo lo dice en el versículo 15. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? No, amigo, no estás entendiendo. No es que ya no estás más bajo la ley de Dios, ya no tenés que cumplir la ley de Dios. Sí, obviamente, las cosas que se cumplieron en Jesucristo ya no son necesarias, obviamente. Los sacrificios de animales, las fiestas de los panes, todo eso apuntaba a Cristo. Ahora, cuando la palabra de Dios, y ahora sí volvemos a Romanos capítulo 2, avanzamos un poquito más al capítulo 7, para que entendamos a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Viene hablando acerca del pecado, y en el capítulo 7... capítulo 7, versículo 7, dice, en la Reina Valera, ¿no? Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, ¿obedecer a la ley está mal? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Y más adelante, en 7:21, dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Ven que cada vez que usa la palabra ley la usa de una forma distinta y se refiere a algo distinto? No siempre está hablando de la ley de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo ¿a dónde? A la ley del pecado. Todas las veces que usa la palabra ley es la misma palabra, ¿eh? No es que está usando, son traducciones distintas, no. Es siempre la palabra nomos, que significa norma, normativa, ley, regulación, ¿sí? Nada más que a veces habla de la ley de Dios y a veces de la ley del pecado. Y que me lleva versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, que se rebela contra, o sea, la ley de mi mente, el deseo de obedecer la palabra de Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Y ahora esta frase es excelente porque dice: ¿quién me librará? ¿Sí? ¿Quién me librará? Me va a librar, me va a hacer libre de una vez por todas de este cuerpo de muerte. ¿Sí? Esto no es una palabra muy fuerte que no llega a ser un insulto, pero sí es una palabra que Pablo está demostrando el desprecio que siente por esta tentación, este pecado que está en nuestra carne constantemente. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta la da inmediatamente: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, ¿de qué ley nos libró Dios? ¿De sus mandamientos que no los tenemos que cumplir más? De la ley del pecado, ¿sí? Ya no somos esclavos de la ley, se refiere a no somos esclavos de la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? Cuando estábamos en el mundo, el pecado me decía: mira a esa mujer, y uno miraba y listo, sin ningún remordimiento, porque la ley del pecado mandaba. Pero ahora hay una ley en mi mente que se rebela contra esa ley del pecado y me dice: no. Primero, a Dios no le gusta. Segundo, tenés esposa. Tercero, qué lindo el testimonio, mira si la gente te ve mirando. ¿Entendés? Ahora hay un conflicto que antes no estaba, ¿sí? Y es un conflicto que vamos a tener que vivir por siempre. Ese es el conflicto, y ahora sí vamos a volver a Romanos, capítulo 2, ya vamos terminando. Ese es el conflicto que los que no tienen el Espíritu de Dios no tienen en su interior. ¿Quiénes tienen este conflicto, hermanos? Nosotros, los hijos de Dios. Por eso, el versículo 16 dice: en el día que juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Cuáles son los secretos? Eso que les acabo de decir. Ese conflicto que pasa en la mente cuando la ley del pecado me quiere llevar cautivo. No, ahí cuando tengo que decir: soy libre de la ley. Sí, la ley del pecado soy libre. Ya no estoy más atado a vos, ya no tengo por qué obedecerte. Ya no tengo por qué hacer lo que me estás dictando. Eso le podemos decir a nuestra carne. Eso es lo que quiere decir: seréis verdaderamente libres.
¿Sí? El mundo cree que, yo soy libre, hago con mi cuerpo lo que quiero. No, no te estás dando cuenta que sos esclavo de tus deseos y tus pasiones. Un hijo de Dios es verdaderamente libre porque para poder tener la libertad en una nación, primero hay que tener una batalla. Para poder independizarse un país y ser libre de otro país, hay que tener una batalla muy dura en la cual hay muchas bajas. ¿Sí? Y esa es la batalla en la cual vamos a estar hasta el día en el que el Señor Jesús venga y juzgue los secretos de los hombres. Yo quiero dejarlos con este pensamiento porque cuando el apóstol Pablo una y otra vez repite esto de la ley, quiero que entendamos que cuando en la Biblia se menciona la palabra la ley de Dios, simplemente está diciendo los mandamientos de Dios. No está hablando de la ley ritual del Antiguo Testamento, a veces confundimos las cosas, no, eso es de la ley, eso es del Antiguo Testamento. No, hermanos, cuando habla de la ley, yo les voy a dar unos versículos clave. Salmo, capítulo 1, fíjense, uno de los más conocidos, Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, y siempre es la misma palabra, en las enseñanzas, en las instrucciones se refiere, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, ¿qué pasa? Si ya no estoy bajo la ley de Dios, estoy bajo la gracia, significa que este versículo quedó anulado. ¿Es así? No, en ninguna manera, dice Pablo. Esto no significa esto. Y más adelante, Salmo, capítulo 19, fíjense. Otro versículo que si esa fuera la interpretación, también quedaría anulado. Salmo 19, versículo 7. Fíjense lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por eso Pablo dice, ¿qué pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿De qué estás hablando? No estás entendiendo, dice Pablo. El testimonio, todo esto, el salmista cambia de palabras, pero se refiere siempre a la misma ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. El testimonio, o sea, lo que está escrito de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto, ¿ves? La misma palabra, pero dicha de otra forma. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros a diferencia de la gente del mundo? La palabra de Dios. Ellos le llamaban la ley. Nosotros ahora tenemos la revelación completa y no le llamamos la ley, le llamamos la palabra de Dios, la escritura, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, que el día que nos toque estar delante de la presencia del Señor, sabemos que el juicio, como dice, no recuerdo el versículo en este momento, que dice, el juicio debe empezar por la casa de Dios, ¿no? Sabemos que el juicio del mundo y el juicio de los hijos de Dios son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Sabemos que nosotros hemos sido comprados, hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo y no vamos a tener que pasar ese juicio, ¿sí? No vamos a tener que pasar ese juicio en el cual vamos a ser juzgados por nuestras obras y ser condenados. Pero vamos a estar en ese juicio. Todos, dice, desde el primero hasta el último hombre, van a estar y si van a dar cuenta, dice, de cada palabra ociosa que dijeron, ¿sí? Unos para salvación y otros para perdición. Y cierro con, no puedo recordar si fue el domingo pasado o fue el miércoles pasado, porque las dos oportunidades el pastor dio la palabra y dijo algo que me gustó muchísimo. Dice, este es el orden correcto de las cosas. No recuerdo si fueron exactamente estas palabras, ¿no? Pero me quedó esto en la cabeza. Primero es la predicación, primero la palabra, luego viene la fe. ¿Sí? Primero se predica, luego el Señor por medio de la palabra, ¿sí? La fe viene por el oír la palabra, viene la fe, de la fe viene la conversión, y de la conversión que viene la obediencia a la palabra de Dios. La diferencia entre los gentiles y lo que Pablo está tratando de recordarles y recalcarles es que nosotros tenemos al Espíritu de Dios y nosotros sí podemos cumplir la palabra o la ley de Dios, la podemos cumplir porque ya tenemos al Espíritu de Dios dentro nuestro. Ya no estamos bajo la exigencia de cumplir la ley de Dios para no irnos al infierno, no es así.
Ahora tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda, que nos impulsa, que nos guía para poder cumplir. Y cuando pecamos, dice, tenemos un abogado para con el Padre. ¿Sí? Exactamente. Hermanos, espero haber sido claro. Como les dije, es un pasaje complejo, pero espero que el Señor me haya dado las palabras correctas para que haya sido entendido.